Hola y bienvenido. Si es la primera vez en este canal, mi nombre es Marco Calle y aquí nos dedicamos a revisar y a conocer sobre temas de gestión de proyectos. En esta ocasión vamos a ver el tema de agilidad y específicamente las historias de usuario, qué son, cómo se crean y adicionalmente vamos a hacer un ejemplo para ver cómo desarrollar una historia de usuario. Comenzamos luego de la intro. En primer lugar tenemos que conocer qué son las historias de usuario, y básicamente las historias de usuario son una forma de representar los requisitos que nosotros tenemos comúnmente en un proyecto. Estas son redactadas en frases cortas y adicionalmente ocupan un lenguaje que sea amigable con el usuario, con la persona que va a realizar, para que cualquiera entienda de qué se trata la historia. A las historias de usuario también se las conoce como User Stories en inglés y actualmente son un estándar usados muchísimo en el tema de gestión de proyectos ágiles. Especialmente la podemos encontrar cuando ocupamos proyectos basados en marcos de trabajo como Scrum. Sin embargo, las historias de usuario no son elementos que los podemos encontrar en la guía de Scrum, por ejemplo, sino son elementos que se desarrollan y aparecen dentro de Stream Programming. Ahora que conocemos estos temas de la historia de usuario, veamos cómo están formadas. Y básicamente las historias de usuario son muy útiles porque nos ayudan, como decíamos, a ver los requisitos de un proyecto. Y estas historias de usuario aparecen a través de estos elementos que vemos acá. Nosotros tenemos un tema o básicamente el proyecto que nosotros vamos a realizar. Este proyecto va a tener entregables o elementos que son muy grandes, conocidos como épicas. Y cada una de estas épicas pueden tener una o varias historias de usuario que vemos que están en esta parte de aquí. Y finalmente, para poder completar esa historia de usuario, vamos a tener que dividir a las historias en diferentes tareas o tasks. De esta forma vemos que un proyecto ágil está compuesto por temas, por épicas, por historias de usuario y por tareas que deben ser realizadas. Ahora veamos qué elementos podemos ocupar justamente para crear estas historias de usuario. Y básicamente necesitamos tres elementos fundamentales que nos van a permitir desarrollar una historia de usuario de manera correcta. La primera es la carta. En segundo lugar tenemos la confirmación y en tercero la conversación. En primer lugar veamos qué es la carta. Y básicamente la carta es justamente esa historia de usuario que nosotros encontramos dentro de un Kanban, por ejemplo. Ahí vamos a ver una historia de usuario que nos va a describir de una manera muy amigable los requisitos que nosotros tendremos del proyecto. Pero la carta no solamente indica esto, sino que adicionalmente debe estar acompañado por la confirmación. Y la confirmación básicamente nos ayuda a definir cuáles son esos criterios de aceptación que nosotros tenemos que establecer para definir si la carta o la historia de usuario que estamos realizando está completa o no. Y finalmente, el otro elemento que compone una historia de usuario son las conversaciones. Y tú te preguntarás, ¿qué es esta conversación? Y básicamente son reuniones que nosotros tenemos y que nosotros desarrollamos para poder definir la carta de manera adecuada y también poder definir correctamente cuáles son esos criterios de aceptación. Las conversaciones son llevadas a cabo por el Product Owner o dueño del producto o el cliente, con el equipo respectivo para definir entre todos cuáles son esos criterios de aceptación y esa carta que se está desarrollando. De esta manera podemos decir que para realizar una historia de usuario correcta, nosotros tendremos que utilizar y tendremos que desarrollar estos tres elementos. Ahora realicemos un ejemplo poniendo en práctica todo esto que hemos visto. Y para eso ocupemos el siguiente escenario basado en la Guerra de las Galaxias. Si tú conoces la película sabrás que todo el proyecto o toda la película se basa en un único objetivo, el cual es destruir la Estrella de la Muerte, en donde los rebeldes buscan destruir esta arma. Este será nuestro objetivo y este será el objetivo de nuestro proyecto. Lo primero que tenemos que realizar va a ser una conversación. Y esta conversación nos servirá para definir cómo se puede destruir o cómo podemos destruir el arma. Este es nuestro objetivo. Nosotros queremos ver cómo podemos destruir. Y para eso tenemos que crear diferentes historias de usuario. Básicamente las historias de usuario, como hemos dicho, inician con una carta que la desarrollamos durante la conversación. Vamos a establecer tres elementos fundamentales. En primer lugar tenemos cómo. Cómo viene a ser la persona que va a realizar la acción. Por ejemplo, como usuario, ¿qué es lo que busco? En segundo lugar tenemos el quiero. Esto significa qué es lo que necesito, qué es lo que busco y para qué necesito esto.
De esta forma podemos tener como usuario: quiero obtener tal funcionalidad para mejorar el tiempo de respuesta de un dispositivo, por ejemplo. En nuestro caso, nosotros tenemos lo siguiente, que es la persona que va a liderar el grupo de ataque. Quiero conocer las vulnerabilidades del arma del enemigo. ¿Y esto para qué? Pues para organizar un ataque efectivo que destruya la estrella de la muerte. Esto es lo que buscamos, esta es nuestra historia de usuario básicamente. Aquí tenemos la persona que va a realizar esto, qué es lo que busca o necesita, y qué es lo que va a conseguir con estos elementos. Hay un punto fundamental que quisiera recalcar, y es el tema del cómo. Aquí vamos a colocar la persona que va a utilizar esta funcionalidad, la nueva característica, los elementos, o el resultado de lo que nosotros estamos desarrollando. En este caso, esta persona va a ser la que organice el ataque hacia la estrella de la muerte. De esta manera, es muy importante que esta persona conozca y tenga esa información. Pero, ¿cómo podemos definir y saber si es que realmente estamos cumpliendo con lo que se busca? Que es justamente organizar un ataque efectivo, que es lo que nosotros buscamos a través de esta historia de usuario. Para eso vamos a ocupar la confirmación. Y la confirmación básicamente es o son los elementos o los criterios de aceptación que nosotros vamos a considerar para ver si es que se ha cumplido o no con esa historia de usuario. En nuestro caso, nuestra confirmación va a tener dos criterios de aceptación básicamente, que son el primero, el de destruir la estrella de la muerte, es decir, si la estrella de la muerte ha sido destruida, pues la historia de usuario se completó. Adicionalmente, otro criterio de aceptación es de que se tiene que destruir a la estrella de la muerte antes de 17 minutos. ¿Por qué? Porque si tú recuerdas en la película, la estrella de la muerte estaba acercándose al planeta donde se encuentran los rebeldes y tenían 17 minutos antes de que la estrella de la muerte destruya el cuartel general de los rebeldes. Estos dos son los criterios de aceptación que nuestra historia de usuario va a tener. Y por ende, es muy importante que nosotros realicemos y coloquemos criterios de aceptación para nuestras historias de usuario. Ahora, ¿cómo podemos saber si es que nuestra historia de usuario está bien realizada? ¿Y quién es la persona que realiza estas historias de usuario? Las historias de usuario son realizadas por el Product Owner. Y el Product Owner puede ocupar esta herramienta conocida como Invest para ver y verificar si es que la historia de usuario que está estableciendo o se está estableciendo es la correcta. Recordemos, el Product Owner es la persona que va a realizar la historia de usuario, pero para realizarla tiene que hacer una conversación con los diferentes interesados del proyecto, ya sean estos los miembros del equipo, el cliente o los interesados principales, para poder establecer una historia de usuario correcta. De esta forma nosotros tenemos la siguiente historia de usuario y vamos a ver qué significa este término de Invest. En primer lugar, una historia de usuario debe ser independiente. Esto significa que no debe depender de otras historias de usuario para ver si es valiosa o si genera algún producto o servicio que genere valor a la empresa. De esta forma, como vemos, esta historia de usuario es independiente porque no depende de otras historias de usuario. Aquí lo que se busca es conocer las vulnerabilidades del equipo, pero no depende de otra historia de usuario para poder organizar el ataque efectivo, por ejemplo. Esta historia debe ser negociable, es decir, nunca una historia está completamente cerrada y debe ser negociada. Esto lo logramos a través de la conversación. Al nosotros reunirnos y conversar con los diferentes interesados, estamos negociando con ellos para establecer la historia de usuario correcta. Otro punto que una historia de usuario debe ser es valiosa, es decir, debe generar valor. Y esto lo vemos que sí genera, ya que estamos organizando un ataque efectivo que destruye a la estrella de la muerte. Genera valor esta historia de usuario porque genera valor para la empresa u organización, que en este caso son los rebeldes. Otro punto es que es estimable. Una historia de usuario no debe ser muy grande, ya que si una historia de usuario es demasiado grande va a resultar muy difícil poder estimarla. ¿Y cómo estimamos esta historia de usuario? Básicamente una historia de usuario se estima en relación con otras historias de usuario. Si quieres conocer más acerca de estimación, puedes revisar el video que lo encuentras en la parte de arriba. Otro punto importante es que las historias de usuario deben ser pequeñas, no deben ser muy grandes como te decían. Esto por varias razones. La primera porque nos ayuda a estimar.
La segunda, porque es importante que las historias de usuario no demoren o no duren más de una iteración dentro de nuestro proyecto. En nuestro caso, esta historia de usuario no es demasiado grande. Y finalmente debe ser testeable, es decir, debe ser probado. ¿Y cómo probamos si nuestra historia de usuario cumple realmente con los requisitos o cumple con lo que nosotros habíamos considerado inicialmente? Y para eso ocupamos los temas de los criterios de aceptación que ya establecimos. Si esos criterios de aceptación se cumplen, pues estaríamos cumpliendo y validando nuestra historia de usuario. Y de esta manera vemos cómo una historia de usuario se estructura. Si este video te ha gustado, dale like a este video. Y no olvides suscribirte para recibir más información acerca de videos y contenido similar a este. Saludos y nos vemos en la siguiente ocasión.